En la primavera de 2008, un joven excursionista se adentró en uno de los bosques más densos del norte de California. Cuando decidió detenerse y montar su campamento para pasar la noche, se desvió varios cientos de metros del sendero principal, internándose en la espesura. Allí encontró un pequeño claro. Armó su tienda, se metió dentro y se quedó dormido. Horas más tarde, se despertó con la inquietante sensación de haber escuchado algo afuera. Su tienda no tenía ventanas y la noche era completamente oscura. No podía ver nada. Permaneció inmóvil, en silencio, tratando de distinguir qué estaba ocurriendo. Entonces volvió a oírlo, pasos lentos, medidos, acercándose a su tienda. Pero para comprender cómo llegó hasta ese momento, hay que retroceder un poco en el tiempo. En 2007 se estrenó la película Into the Wild, basada en la historia real de Christopher M. C. Candles. La cinta relataba la vida de un joven brillante que, tras graduarse con honores, decidió rechazar una carrera convencional para buscar algo que deseaba más que nada: libertad. M. C. Candles donó todo lo que tenía, abandonó su vida anterior y se internó solo en la naturaleza salvaje de Alaska. Vivió durante 113 días en un viejo autobús abandonado, hasta que finalmente murió de inanición. Aunque su final fue trágico, la película no se recordaba por la muerte, sino por el espíritu indomable del protagonista. El mensaje era claro: arriesgarlo todo antes de que fuera demasiado tarde. Uno de los espectadores profundamente impactados por esa historia fue un joven de 18 años llamado Daniel Mercer, originario de Oregón. Daniel estaba a punto de graduarse de la preparatoria. A diferencia de muchos de sus compañeros, no tenía idea de qué hacer con su futuro. Universidad o trabajo no lo convencían. Pero después de ver Into the Wild, una tercera opción apareció ante él: desaparecer por un tiempo en la naturaleza. Daniel no quería huir para siempre. Veía el viaje como una pausa, una forma de encontrarse a sí mismo antes de regresar a la vida normal. Su plan era ambicioso: tras graduarse en 2007, recorrer en solitario todo el tramo californiano del Pacific Crest Trail durante la primavera de 2008. Un sendero de aproximadamente 2.700 kilómetros que comenzaba en la frontera con México y terminaba en Oregón. El camino atravesaba desiertos, cordilleras y zonas completamente aisladas, donde cualquier accidente podía ser fatal. No era una excursión para principiantes. Pero Daniel tampoco lo era. Había pasado toda su vida caminando y acampando en los paisajes más salvajes del oeste de Estados Unidos. Conocía zonas seguras, y otras donde acechaban osos, pumas y precipicios invisibles. Creía estar preparado. Y en muchos sentidos, lo estaba. Sin embargo, algo iba a ocurrir en ese sendero para lo cual ninguna experiencia previa podía haberlo preparado. Durante las primeras semanas, el viaje transcurrió sin mayores problemas. Caminaba durante horas hasta que el cuerpo no le daba más. Montaba su tienda cerca del sendero y dormía. Los únicos incidentes fueron una leve deshidratación y un encuentro cercano con una serpiente de cascabel. Todo parecía rutinario, hasta que llegó al Bosque Nacional de la Sen, en el norte de California, a unos 240 kilómetros del final de su travesía. Allí, el sendero se volvió estrecho y oscuro. Los árboles, altos y densamente agrupados, formaban una especie de muralla natural a ambos lados del camino. La luz apenas se filtraba entre las copas. El silencio era profundo. Daniel avanzaba sin prisa, disfrutando de la tranquilidad, cuando el sendero giró bruscamente hacia la derecha. Al levantar la vista, se detuvo en seco. A unos 6 metros del camino, sobre una enorme roca, había 2 personas sentadas, un hombre y una mujer de mediana edad. Ambos vestían completamente de blanco. Estaban sucios, descuidados. El hombre tenía una barba larga y desordenada. Los dos lo observaban fijamente. Daniel sintió una incomodidad inmediata. Bajó la mirada y continuó caminando, pero al pasar junto a ellos, levantó la cabeza, sonrió con torpeza y saludó con un gesto. No hubo respuesta, ni una palabra, ni un movimiento. Solo sus ojos, siguiéndolo mientras se alejaba. El silencio se volvió opresivo. Daniel sabía que seguían mirándolo, pero no se atrevió a girarse. Le resultaba extraño. En ese sendero, los excursionistas podían pasar días sin cruzarse con nadie. Ignorar a otro caminante era casi impensable. Intentó convencerse de que no significaba nada. Quizás no hablaban su idioma. Quizás tenían problemas propios. Decidió seguir adelante. Horas después, con el sol ya ocultándose,
Daniel abandonó el sendero y se internó unos 100 metros en el bosque para montar su campamento. Encontró un pequeño claro, armó la tienda, cocinó algo de comida y colgó sus provisiones en una bolsa, atándola a una rama alta para evitar a los osos. La noche cayó por completo. Daniel se metió en su tienda y se durmió. Al amanecer, despertó con la primera luz del día. Al salir de la tienda, notó de inmediato que la bolsa con comida había desaparecido. No estaba en el suelo. No estaba en el árbol. Simplemente, no estaba. Pensó que quizá un oso había logrado alcanzarla. Se acercó al lugar para buscar huellas, pero no encontró rastros de animales. En cambio, vio algo mucho peor. Huellas humanas. 2 pares distintos. Ninguno era suyo. Las pisadas rodeaban el campamento. Rodeaban la tienda. Se extendían hasta el árbol, y más allá. Entonces lo comprendió. Alguien había llegado hasta allí en completa oscuridad. Había caminado fuera del sendero, en silencio absoluto. Había estado de pie, junto a su tienda, mientras él dormía. Y Daniel supo, con una certeza helada, que solo podían ser las 2 personas vestidas de blanco. Eso solo podía significar 2 cosas. Primero, Daniel había tenido razón. Daniel comprendió que ellos habían Las visto personas vestidas de blanco donde realmente realmente lo habían seguido. Habían esperado a que que las se vio quedara sentadas dormido, sobre la roca. y luego salieron casi de la con total oscuridad para certeza. robarla. Al Eran darse cuenta de responsables esto, de todas las visitas un pensamiento nocturnas. helado cruzó su mente. Segundo, y por por razones razones que que jamás jamás llegaría a y si aún me comprender, observan, seguían comenzó persiguiendo. a girar la cabeza En ese bruscamente momento, en todas Daniel direcciones, dejó de preocuparse casi por esperando terminar ver la al hombre y a la caminata. mujer vestidos Ya no de le blanco importaba llegar a la asomándose meta. detrás de algún árbol. Solo quería escapar, Pero de no vio a ellos. nadie. Sacó Aún su así, mapa con manos la sensación temblorosas, persistía, y el miedo se esa intensificó. certeza primitiva de Se no estar encontraba en solo, una de las zonas más incómodo, aisladas de toda inquieto. la ruta. Daniel La empacó su civilización más campamento con cercana, rapidez. un pequeño Caminó pueblo de vuelta llamado hacia el Castella, sendero lo más rápido y California. calmado que pudo. Estaba a más de 40 aunque su corazón kilómetros de latía con distancia. fuerza. No tenía A cada paso alternativas. pensaba que alguien Guardó iba a el saltar mapa, desde detrás miró de un una árbol, última vez hacia o atrás agarrarlo por la y vio espalda. que las figuras blancas Aceleró, seguían avanzando cada vez más, acortando la Cuando distancia. por fin alcanzó el sendero, Entonces se dio la miró vuelta hacia el norte y comenzó a luego correr. hacia el sur. Corrió durante Observó horas. a su alrededor. Incluso No cuando había dejó de nadie. verlos, Se detuvo. siguió corriendo. Respiró hondo. Cuando el sol se puso Se han y ido. apenas Se distinguía dijo. el sendero, Y continuó siguió caminando corriendo. hacia el norte. Solo se detuvo Durante cuando las la siguientes oscuridad horas fue tan avanzó total sin parar, que ya no podía girando ver la el suelo cabeza de vez frente a en él. cuando, Completamente convencido de que en exhausto, cualquier momento volvería abandonó a el ver a las dos sendero y se figuras de internó blanco. cientos de Pero metros no en el ocurrió. bosque. Finalmente, Lo más lejos posible. el estrecho sendero Encontró que un claro atravesaba el oculto, bosque se abrió levantó a un su campo tienda en el amplio centro y luminoso. colocó cuidadosamente El sol estaba su alto perímetro entre de ramas. ramas. Daniel podía asegurándose ver de en no todas dejar ningún direcciones. hueco. La Entró luz en lo la tienda envolvía con todo su equipo poco puesto. a poco, Listo Su para tensión huir en comenzó a cualquier disminuir. momento. No Empezó esperaba a dormir. convencerse de que Se repetía por una y otra perturbador vez que hubiera había sido, corrido kilómetros, tal vez aquellas personas que ellos no solo podían estaban haber visto desesperadamente dónde se hambrientas, que esta vez tal no vez lo necesitaban encontrarían. más la comida Durante que horas no ocurrió que se la nada. queden. El Pensó, bosque permanecía no volveré en a silencio. verlos jamás. El cansancio Pero comenzó estaba a equivocado. vencerlo. Durante Y los justo 3 cuando días empezaba a siguientes, dormirse, Daniel escuchó continuó una rama avanzando por romperse. el bosque nacional. De inmediato, la Sen. los El susurros sendero regresaron. serpenteaba entre desde praderas todas abiertas direcciones y zonas de Y bosque entonces tan denso que ocurrió los algo árboles nuevo. parecían Su cerrarse tienda sobre se él. iluminó por completo. No vio a las personas Una de luz blanco. potente apuntaba No hubo directamente visitas hacia él. nocturnas. Alguien Nada había volvió vuelto a a desaparecer. desaparecer. En plena Eso noche, reforzó la idea de a que cientos había de sido metros una del víctima sendero. circunstancial. La luz se apagó de Le golpe. habían robado. Silencio. Y nada más. El instinto Hasta la tomó el cuarta control. noche. Daniel Aquella salió tarde, de la tienda una vez gritando, más, blandiendo Daniel el se cuchillo, vio obligado a abandonar tratando el de sendero. parecer peligroso. El bosque era Se demasiado detuvo un espeso segundo para acampar y cerca escuchó del una camino. rama crujir justo Así que se detrás de internó él. varios cientos de Al metros girarse, hasta encontrar un vio por el pequeño rabillo claro. del ojo una Allí figura armó su oscura tienda. corriendo hacia Esta él. vez, no Tomó lo una pensó. precaución Huyó. adicional. Corría Colocó a ramas ciegas secas entre los alrededor de árboles, todo el perímetro golpeándose, del cayendo, un sistema de alerta sangrando. rudimentario. La Si adrenalina algo lo mantenía en pie. o alguien Tras se varios acercaba, minutos, las tropezó ramas y se cayó romperían junto a y un lo árbol despertarían. caído que estaba apoyado Después de sobre comer una algo roca, rápido y dejando asegurar un su pequeño comida, espacio debajo. entró en la tienda, Se deslizó y se bajo el durmió. tronco y se quedó Horas más inmóvil. tarde, Despertó, mirando en la dirección abrió de la que los venía. ojos. A lo lejos, Oscuridad total. vio una luz. No sabía que lo moviéndose había entre los despertado. árboles. Se Lo quedó estaban inmóvil, buscando, La escuchando. luz se acercó. Entonces y lo pasó oyó. de largo. Una rama Daniel rompiéndose. permaneció escondido Su corazón bajo ese comenzó tronco a latir toda con la noche. violencia. Cuando salió Alguien el sol, o algo siguió allí. estaba a solo Esperó unos horas metros de más, distancia, hasta que el con miedo extremo cedió lo cuidado, suficiente. sacó un brazo de Entonces su saco de salió, dormir y miró tomó alrededor alrededor de caza. y decidió En no ese volver instante, jamás a su campamento. escuchó más pasos. Abandonó todo. No se detuvieron. Corrió de vuelta al No sendero retrocedieron. y no se detuvo hasta Avanzaban llegar a Castella. directamente hacia la tienda. Desde allí, Daniel hizo temblaba. autostop hasta Mons Sabía que Asta, podía ser donde un habló con la animal, policía pero y no el podía servicio dejar de forestal. pensar en la noche Lo en que alojaron dos en un hotel desconocidos esa caminaron noche. alrededor de su Al día tienda siguiente, mientras dormía. su familia Los condujo pasos se desde acercaban Obregón para cada vez recogerlo. más. Meses Hasta detenerse después, justo al lado de Daniel su volvió a cabeza. contactar con A las menos de medio
medio metro.
Había Entonces otros ocurrió reportes de algo robos aún en peor. campamentos, Susurros. pero nadie más Pero no había sido provenían de acusado una de sola esa dirección. manera. Hasta Venían hoy, de todas partes nunca del supo bosque. quiénes eran aquellas Voces personas bajas, vestidas de frenéticas, ni cómo rodeando. lograban encontrar Mientras los campamentos susurros ocultos en aumentaban, total oscuridad. la figura fuera Ni de la porque lo tienda siguieron comenzó a durante caminar casi en 100 círculos kilómetros alrededor de de él. El misterio Daniel jamás escuchaba fue los pasos resuelto. girar, Una y otra vez, mientras el bosque entero parecía murmurar. Estaba paralizado. Tenía el cuchillo en la mano, pero sabía que no podría usarlo. Y de repente, todo se detuvo. Silencio absoluto. Ni pasos alejándose. Ni ramas moviéndose. Nada. Eso fue lo peor. Daniel yacía inmóvil, preguntándose si una persona, o 5, o 10 estaban de pie afuera, esperando. No podía ver nada. Solo podía imaginar. El amanecer llegó sin que hubiera escuchado a nadie marcharse. Cuando finalmente hubo suficiente luz, abrió la tienda de golpe y salió con el cuchillo en la mano. No había nadie. Pero en el suelo, alrededor del campamento, había huellas claras de botas. Incluso un rastro perfecto rodeando toda su tienda. No había sido un sueño. Daniel empacó todo a toda prisa y corrió hacia el sendero. Corrió durante horas, repitiéndose una y otra vez que tenía que salir del bosque de la Sen, salir del territorio de las personas de blanco. Esa tarde lo logró. Alcanzó un pequeño pueblo junto al bosque y acampó lo más cerca posible de la civilización. Aquella noche, repasó una y otra vez lo ocurrido. Estaba convencido de que las personas de blanco eran responsables. El primer encuentro tenía sentido. El segundo, no. ¿Cómo lo habían seguido durante días sin ser vistos? ¿Cómo habían encontrado cada campamento, siempre lejos del sendero? ¿Y cómo desaparecieron sin hacer un solo ruido? A la mañana siguiente, pensó seriamente en abandonar la caminata. Llamar a su familia. Irse. Pero estaba a poco más de 160 kilómetros del final. Había recorrido más de 2500. No podía rendirse. Así que continuó. Ese mismo día entró en el bosque de Mount Shasta, un lugar famoso por su inquietante historial de desapariciones. Personas que simplemente se desvanecían tras apartar la vista unos segundos. Daniel avanzó con el corazón en la garganta, pero siguió adelante. Durante 3 días no ocurrió nada. Hasta el cuarto. Ese día caminaba por un sendero elevado, con poca vegetación. La visibilidad era perfecta. Podía ver kilómetros adelante y detrás. Se giró una vez más. Y esta vez los vio. 2 pequeños puntos blancos, a kilómetros de distancia, avanzando lentamente por el mismo sendero. Las personas de blanco habían regresado.